Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Muy buenas noches a los amigos de Puerto Rico y los amigos de Argentina que se conectan, también a los amigos de Colombia, México, Guatemala y Costa Rica. Bienvenidos al programa Hablando Claro del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. El tema que nos ocupa en la noche de hoy es el rol de la mujer terrorista en el Medio Oriente. Y para ello vamos a tener como invitada a la doctora Swanleaf Sharif, una experta en estos temas, pero antes de hablar y presentarla, es importante establecer que a partir de septiembre 11, los atentados que hubo en Estados Unidos, al igual que en Europa, muchos de ellos han tenido atentados, al igual tentativas fallidas por parte de grupos terroristas de teología yihadista, y por lo tanto este terrorismo ha representado una serie de amenazas para las sociedades democráticas. Ahora, pero no debemos confundir una religión como es el Islam, que no solo rechaza la violencia entre los hombres, sino que también promueve la paz a los niveles como el terrorismo yihadista, ¿verdad? Y un dato importante que hay que destacar es que se ha estudiado mucho sobre la contribución de las mujeres musulmanas en la sociedad, como por ejemplo en los campos de la jurisprudencia, la educación, la literatura, pero también hay pocas fuentes que pueden hablar y que se encuentra la mujer ligada a estos campos de batalla. Ahora bien, en la actualidad, la radicalización violenta y los detenidos por delitos relacionados al terrorismo de teología yihadista ha aumentado de una manera exponencial. Y para hablar sobre este tema y para hablar sobre el rol de la mujer terrorista en el Medio Oriente, vamos a presentar a nuestra invitada, pero vamos a conocer unos datos de quién es Swanleaf Sharif. La doctora Swanleaf Sharif, de nacionalidad del Líbano, es perfiladora de yihadismo, asesora en el análisis conductual y comportamiento criminal, especialista en terrorismo yihadista, perfilación yihadista y reclutamiento de género. También es especialista en la comunicación no verbal árabe, en la cultura árabe, islam y geopolítica. Además, su especialidad de la doctora es en la detección de posibles células terroristas, detectar posibles reclutamientos de mujeres para grupos terroristas, como también detectar posibles líderes activos en diversos países latinos. También cabe destacar que ha elaborado como asesora en cuerpos policiales casos de abordaje a comunidad islámica, posibles hechos delictivos realizados por trabajo de inteligencia y contrainteligencia para mezquitas, cuerpos policiales, embajadas, instituciones privadas y públicas, en función de detectar posibles células terroristas y radicalización. Asimismo, supervisa el ingreso de las nuevas conversas al Islam. También se dedica a dictar charlas en diversos espacios religiosos y sociales sobre el Islam, la detección de reclutamiento de mujeres y jóvenes. La doctora Sharif es miembro de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses. Y finalmente, uno de sus proyectos fue la creación de un manual preventivo contra la violencia hacia la mujer. Es uno informativo, preventivo, que abarca todos los aspectos de la violencia hacia la mujer, haciendo énfasis en mujeres víctimas de manipulación religiosa, estafa, coacción y posible radicalización. Y ya con todos estos datos de la doctora Sharif, entonces le damos la más cordial bienvenida a la doctora Swanleaf Sharif. Buenas noches, doctora, y bienvenida. Y para nuestra
programa Hablando Claro y para la Universidad de Puerto Rico, que para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros en nuestro programa y en nuestra universidad, y para que nos pueda aportar sobre, ¿verdad?, sobre el rol de la mujer en este campo del terrorismo. Y de verdad, nuevamente digo, es un honor tenerla con nosotros. Gracias, José, muy amable. Para mí, ¿qué te puedo decir? Yo fascinada de estar mi primera vez en Puerto Rico y con ustedes, lo máximo. Ahlan wa sahlan, sean todos bienvenidos. Le estoy dando la bienvenida en árabe, no se asusten, para todos los que están presentes. Y bueno, vamos a entrar en materia, que esto se va a poner bueno. Bien, pues, doctora, vamos a hablar, ¿verdad? Ya que el tema es sobre el rol de la mujer terrorista o terrorismo de género, vamos a centrarnos en el papel que ejercen estas mujeres dentro de esta organización terrorista yihadista, conocer cuáles son las peculiaridades de su radicalización, sus motivaciones y las funciones dentro de esta organización. ¿Qué nos puede hablar sobre esta, ¿verdad? Las mujeres dentro de esta organización? Bueno, primero vamos a desmentir lo que son los mitos, ¿no? Ciertas cosas que se han creado en la fantasía colectiva que se ha extrapolado para estos continentes occidentales específicamente, y es que, por ejemplo, uno de esos mitos es que las mujeres árabes o musulmanas no participan en grupos delictivos, no cometen crímenes, mucho menos en grupos terroristas. Y cuando se habla de las mujeres que estuvieron en los grupos terroristas, se dice que era solo teniendo hijos, ¿no? Que por allí lo primero que se conoció fue esto que se llama las madres del califato, ¿no? Pero eran mujeres que solo estaban allí teniendo hijos y nada más. Y completamente falso, se sorprenderían. Bueno, hay material que apoya todo eso, de todo lo que, toda la organización, la estructura creada exclusivamente de mujeres y para mujeres dentro de las células terroristas. Bien, y cómo, ¿verdad?, dentro de esta, ¿cuáles son algunas de las peculiaridades de esa radicalización y algunas motivaciones que llevan a la mujer musulmana a entrar en esta organización y cuál es la función de ella? Sí, fíjate algo importante. La mayoría de las mujeres que pertenecieron o que pertenecen aún, que se radicalizan a estos grupos terroristas, no son musulmanas, son conversas, son mujeres de Latinoamérica, son mujeres de Europa, son mujeres de Asia, de África, que han sido católicas, cristianas, de cualquier otra minoría religiosa, pero no musulmanas. ¿Por qué? Porque el musulmán, el verdadero musulmán, conoce el Islam y sabe que todo acto de violencia y mucho más un acto de este tipo no es parte de la religión. Y bueno, allí es importante porque ellos perfilan, ellos tienen sus perfiladores también, especialistas en análisis del comportamiento también, psicólogos, psiquiatras, son estructuras, organizaciones criminales bien estructuradas. Y cada ámbito tiene su núcleo, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a reclutar? Ellos tienen que buscar mujeres en determinados países, estudian cuál es la idiosincrasia de estas mujeres para saber hablarles, saber tratarlas, saber cómo llegar. Las motivaciones son diversas. Hay una dificultad con el tema de la perfilación yihadista. ¿Por qué? Porque no hay un perfil único de las mujeres en este caso, igual que de los hombres, no hay un perfil único. Pero en el caso de las mujeres es quizás un poquito más complejo, aparte que es menos estudiado. Y el perfil varía mucho. Va a encontrar chicas refugiadas sin estudio, va a encontrar chicas con 2 y 3 profesiones, mujeres que hablan diversos idiomas, mujeres de clase alta, clase media, clase baja, mujeres casadas, mujeres divorciadas, mujeres solteras, de todo hay. Entonces lo hace, el análisis es prácticamente personalizado. O sea, por allí es un poquito complejo, pero no imposible, porque cuando uno conoce las bases de lo que es en sí la sociedad árabe, la estructura de las diferentes religiones y demás, entonces, bueno, ya por ahí tienes una base que te puede orientar por dónde comenzar una investigación. La motivación hay diferentes también.
hay motivación de orden religiosa, de orden política, de orden geopolítica, em, a ver, también hay un área, el área económica específicamente, el área emocional específicamente, el área, a ver, es lo que me viene de los puntos más importantes, esto es lo que te puedo comentar por ahora. Okay. Bien, y con la experiencia, ¿verdad? Como perfiladora, ¿cuáles son algunos métodos que son aplicados a la perfilación yihadista? Sí, es bastante parecido a la perfilación criminal de Occidente, bastante parecida. Solo le agregamos lo que es el análisis del comportamiento, pero a mil, o sea, incrementado. El análisis del lenguaje no verbal, árabe en este caso, si nos situamos allá, es sumamente importante. De hecho, muchos cuerpos policiales en los diversos países árabes capacitan a los funcionarios con este lenguaje no verbal. Sirve para interrogatorios, para entrevistas primarias, bueno, para una infinidad, y es una materia que se estudia y que es necesaria para ser un funcionario, y más si trabaja en este tipo de asuntos. Y el análisis filial. Se trabaja muchísimo, no sé si ya lo han escuchado, el análisis filial. Acá no se usa mucho, acá por lo menos en la investigación se va bueno, a los familiares principales, ¿no? Mamá, papá, y si amerita quizás, si la investigación te lleva quizás a un tío, a un abuelo que cometió el crimen o algo, o fue cómplice, bueno, es como, pero no está dentro de lo primero. En cambio, el análisis filial es fundamental. Se empieza desde allí. ¿Por qué? Tiene que tomar en cuenta que esas son comunidades muy antiguas que no dejan de ser, los apellidos no se pierden. Entonces, si un apellido, aunque usted no conozca a un primo, a un tío, y esa persona tiene el mismo apellido, tenga por seguro que es familiar suyo. Entonces, si una persona cometió un crimen, se van a ir al apellido. Este fulano, ¿quién es? Si lo tienen. Si no lo tienen, se comienza la investigación de otra manera. Pero se va a los apellidos y se va a buscar hasta cuarta generación. Eso es un análisis filial. ¿Por qué? En el caso de los terroristas, es increíble. De hecho, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, se dieron cuenta de eso muy tarde, pero ahora lo están aplicando. Y es este seguimiento. Tienes que buscar los apellidos, porque muchas de estas personas van a huir de la zona donde cometieron el delito y se pueden ir a montañas, a campos, no necesariamente a ciudades, se pueden ir a fronteras o a Europa. Si estás en un país árabe, te puedes ir a Europa o te puedes ir a Asia. ¿Por qué? Porque tienes un núcleo familiar allí. Entonces tú estudias los apellidos, pero ¿quién es ese núcleo? Ese núcleo a veces no es mamá, no es papá, no es tío. Es el primo segundo tuyo, o es el primo de tu papá, que viene siendo primo segundo, primo tercero tuyo. Entonces, de esta manera funciona el análisis filial, que siempre digo, habrá que implementarlo en estos países y las investigaciones fluirían de una manera mucho más rápida en los diferentes tipos de crímenes, sobre todo en temas de feminicidio, violaciones seriales, asesinatos seriales. Aplica bastante bien eso. Bien, Chari, antes de continuar, ¿verdad? Con esa, porque quiero hacer algunas preguntas sobre dentro de esos métodos, en términos del modus operandi, del análisis del lenguaje no verbal. Pero hay una pregunta de un compañero profesor de la universidad, el licenciado Rolando Rivera, donde dice, sin entrar a estigmatizar, por ejemplo, he notado en grupos terroristas africanos como el Boko Haram, el trato hacia las mujeres es diferente, secuestro de niñas y mujeres, pero he observado mujeres con armas como secuestradoras, que antes solo se veían hombres. Exacto, exacto. Y sí, está muy bien, siempre hay que comenzar con eso. No hay que estigmatizar porque hay gente que es muy susceptible, ¿no? Que bueno. Pero exactamente, a eso vamos. El papel de la mujer en los diversos grupos terroristas viene desde antes de Al-Qaeda. Antes de Al-Qaeda. Y le dejo tarea. Busquen la historia de Palestina e Israel, que viven en guerra constante todos los meses del mundo, todos los meses. Ahí siempre han estado presentes las mujeres.
claro, es otro tipo de terrorismo, no ligado al yihadismo como tal. Ahora, lo que es Boko Haram, ¿qué pasa con ello? Ahí hay un problema muy grande, porque Boko Haram antes secuestraba a las niñas solo para trata, esclavitud sexual, trabajo forzado, etcétera. Pero luego, entrenados y viendo el resultado que dio ISIS, por ejemplo, que sacó a la luz el trabajo que hacían las mujeres, que son capaces de cometer cualquier tipo de crímenes, ¿qué hicieron estos grupos africanos en Libia, en África? ¿Qué están haciendo? Secuestran a las niñas y las entrenan, porque saben que son capaces. Y es más, las mujeres muchas veces son más letales que los hombres y son mucho más terribles a la hora de torturar que los hombres. Desarrollan algo, no sé si decir neurológico, porque es una cosa impresionante que va más allá de lo psicológico. Entonces, es un arma humana. Y por eso ahora están viendo este tipo de situaciones, porque secuestran niñas muy jóvenes y ya van creciendo con ese patrón conductual, con toda esa modificación, y son máquinas de matar. Así de simple. ¿Y a qué se debe que sean así sean tan terribles y tan, ¿verdad? Fuerte en ese sentido? Sí, mira, fíjate que no todas, mira el estudio que hacen, es interesantísimo, porque estos tipos, ellos saben a quién seleccionar. Un grupo de mujeres, vamos a hablar de las mujeres, ellas tienen su estructura y empiezan a reclutar y saben a quién seleccionar para decir, bueno, tú vas a ser madre, vas a estar en tu casa y tienes que los hijos que vayas a tener, educarlos en esta matriz de opinión, en esta estructura, ¿no? Hay otras que sirven solo para armar explosivos, tienen como esa habilidad, ¿sí? Que les gusta eso, les gustan las armas. Bueno, tú vas a ir a entrenamiento en campo. Y hay otros que son muy buenas a lo que llaman policía religiosa, que es uno de los grupos que ha habido, esa policía religiosa que es la que va viendo que está fuera de lugar y te torturan de una manera impresionante. O sea, no todas están capacitadas para asesinar, no todas están capacitadas para torturar. Ellos seleccionan el perfil emocional y psicológico y qué es capaz de hacer fulana de tal. Y van agrupando. Y así se forman los grupos dentro de ellos, esas estructuras específicas. Entonces, por eso no, la misma que hace explosivo no necesariamente tiene el valor o la destreza de asesinar con un sable o con un cuchillo. Hay mujeres que les gusta hacer eso. Entonces tiene un perfil psicológico específico y ellos saben determinar, saben seleccionar eso. No es, hay chicas que, jóvenes, pasa con los chicos también, no todos están capacitados, por ejemplo, para ser suicidas. No todos dicen, quiero ser mártir, quiero hacer acto suicida. No. Hacen un trabajo psicológico y de ese grupo, de 50, habrá 10 que van a querer hacerlo. Y esos son los que entonces ellos van a preparar para esa misión. Entonces tiene componentes psicológicos importantes, pero es como te digo, depende de las grietas emocionales, aspectos psicológicos, sociales, culturales. Por eso buscan muchas personas, mujeres, sobre todo que estamos hablando de mujeres, en Occidente. ¿Cuántas mujeres se fueron de Europa para estos países? La mayoría eran mujeres que tenían una carencia emocional, que tenían, muchas tenían una estructura familiar que no era disfuncional, pero tenía otro tipo de aspiraciones. Quería sentirse una mujer poderosa, empoderada, asumir cargos contundentes. Entonces, estas son las que iban a las altas jerarquías, por ejemplo. O sea, es muy amplio, muy interesante, y por eso que cada caso y cada grupo es interesante. Se escaparon muchas chicas porque fueron con la idea de hacer algo que vieron que no podían, por ejemplo. Y bien, y dentro de la perfilación de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y dentro de la motivación y todo, hay un elemento importante, un aspecto que también se toma en cuenta, es el análisis del lenguaje no verbal, ¿verdad? Ya sea en testigo, ya sea en sospechoso, detenido, acusada. ¿Cuán importante es
ese lenguaje no verbal, como al igual la huella, la nueva tecnología, ¿verdad? Que se llama la huella cinética. Oh, eso es una maravilla. Lamentablemente no está disponible la huella cinética en todos los países árabes, pero ahí va. Es especialidad de lo que son los Emiratos Árabes Unidos, porque bueno, tienen para eso, tienen billetitos y lo han invertido bien y ayudado a muchos países. Pero hablando de lo tradicional, para no irnos a las nuevas tecnologías todavía, es lo que uno hace, que es más complejo. Y sí, ¿por qué? Porque nosotros en el análisis, por ejemplo, nos llega un video. A mí cada tanto me llega un video de algún crimen o algo que es cometido por hombres que se usan esta vestimenta, que no la usan todas las mujeres en todos los países árabes. Es un tema más cultural que no tanto de religión, pero hay países donde lo usan, por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, que es como una túnica larga y unas que se tapan acá, lo que se ve solo los ojos. Entonces, hay hombres que usan esa vestimenta para cometer los crímenes. ¿Qué pasa cuando nos llegan los videos? Si nosotros sin algoritmos y sin tecnología discernimos según los movimientos corporales, según ciertas gestualidades, sí, en qué porcentaje puede ser masculino o femenino, por ejemplo. Aparte, conociendo la cultura, nosotros sabemos cómo se desenvuelve una mujer en determinados países árabes. Una mujer en Líbano es un poco más abierta, un poco más occidentalizada, igual que como en Egipto, por ejemplo, que hay unas partes donde son más occidentalizadas, donde hay unas más ortodoxas. Pero, por ejemplo, otros países árabes son más ortodoxos y no vas a ver ciertas circunstancias de conducta en una mujer generalizada. Entonces eso te puede llamar la atención y decir, esto no es una mujer. Esto hay que ver, te puede dar señales de más o menos un rango de edad, te puede dar señales de qué está pasando. Hay algo que no cuadra, está por hacer algo, vamos a prestar atención, sigue la cámara, dónde va, oculta algo, etc. Y bueno, con la huella cinética, lo que hace la huella cinética, bueno, y en interrogatorios y entrevistas es fundamental, porque allí es mucho mejor, porque tú puedes ver cómo los gestos de la persona, las microexpresiones, los movimientos, cómo se sienta, si tiene concordancia con lo que dice. Les voy a pasar una data. Alfredo Velasco va a tener que ver esto, porque este señor es muy hiperactivo. Para mí, yo digo, yo quisiera tenerlo, que esté mintiendo u ocultando algo y yo tratar de ver. Es muy hiperactivo, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, hay dos opciones. Hay dos opciones. Una de ellas es que se apacigüe tanto y se serene tanto cuando esté ocultando algo, por ejemplo, o cuando esté mintiendo, algún otro detonador cambie ciertas particularidades de su comportamiento. Entonces hay algo que se llama comportamiento base. Todos tenemos un comportamiento base. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos a la persona, al sospechoso, dejémoslos ahí, vamos a ver comportamiento base. Un rato, a ver. Luego uno procede, entra, hace las entrevistas, pero ya yo tengo ese comportamiento base. Y en base a eso ya yo sé qué está pasando. Entonces es mucho más fácil de esta manera, a que sea con videos y demás. La huella cinética lo hace en algoritmo y lo que hace es medir todos los puntos del cuerpo, movimientos, gesticulaciones, cara, facciones, identifica si es hombre o mujer, todo, o sea, todo este tipo de circunstancias mucho más resumidas, pero bueno, es lo que hay, está bastante bueno. Eso les dejo tarea, estaría bueno que investiguen el tema de la huella cinética, es algo bastante novedoso. Y pues, vamos a ver si podemos ver un video de los que tenemos Perfecto. Ahí para que nos explique, ¿verdad? El análisis de ese video. Si Tamara nos puede presentar el primer video. Vamos a ver. Sí, este video es interesante. Por ejemplo, fíjense que tienen unas túnicas tan amplias, ¿no? Pero ahí está el factor viento que ayuda, ¿no? A marcar en cierta forma. Fíjense también la manera, lo que conocen armas, y sobre todo, y has trabajado con armas largas, armas de guerra, eso te llama la atención. Tú dices, bueno,
son principiantes o tienen experiencia, están practicando o ya dominan las armas y están entrenando, que es distinto. Eso lo puedo ver allí. Por la silueta, por la manera de caminar, cómo bajas esa arma larga, por esa gesticulación, ese movimiento corporal, puedo ver si eres hombre o mujer. La que estaba la primera hacia acá, mujer. Ajá. Yo digo, esa es mujer. La otra, bueno, tengo que observar bien. Obviamente en este video las dos son mujeres. Pero si a mí me llega ese video de buena a primera, que fue cuando me llegó, eso es lo que uno ve. Tenía un video un poco más gráfico, pero no está para esta clase por ahora, que me llegó hace poco, un par de meses, que era un video muy interesante porque había un hombre parado en una calle. Se los puedo hacer llegar como material de estudio, Ok. de análisis. Había un hombre parado en el medio de la calle, muy quieto, con una vestimenta tipo muy árabe, muy con esta bata, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se escucha y el tipo detona, de repente explota por los aires. Pero atrás, cuando yo me fijo, cuando me llega el video, yo trabajo de esta manera. Yo lo que hago es ver el entorno primero. ¿Qué hay alrededor? Hay negocios, es una calle comercial. ¿Quiénes están atrás? ¿Cómo están vestidos? ¿Por qué ese hombre está vestido diferente al resto de la población? ¿Ese hombre no es de ahí o lo vistieron así? ¿Por qué está tan quieto? ¿Está coaccionado? ¿Está amenazado? No es un comportamiento normal. Y detona. Y cuando va a detonar, se escuchan unas palabras. Me costó un mundo tratar ese video lo edité, lo puse lento, hice lo posible para tratar de escuchar qué decía, porque no sabía si era un dialecto o qué. Y dice una palabra en árabe que es yalla. Yalla es como decir, vamos, cuando vas a comenzar a hacer algo, ¿no? O vamos, vámonos. Tiene una traducción así. Entonces, logré, digo, no, pero dice otra cosa y dice esa palabra. Cuando dice esa palabra, detona. Entonces, ¿qué contexto le doy yo a eso? Bueno, o es una amenaza para un pueblo vecino, para alguien específico, frontera, o a otro grupo, porque la vestimenta del hombre es muy particular, no es la misma del general. Entonces puede ser eso, porque en estos lugares, lamentablemente, después de las guerras, hay grupos criminales. Hay bandas criminales que cobran piso, que coaccionan a la gente que tiene su negocio, entonces también puede ser eso. No lo veo como que fuese una amenaza terrorista para otro país. Entonces está muy interesante. Eso es una de las cosas que de manera muy rápida yo cuando llegó me pude notar, pero se puede analizar un poco más. Y le pregunto, y luego estaríamos viendo otro video para analizarlo, pero dentro de los países que poseen un histórico de mujeres pioneras en ejecutar actos terroristas, ¿cuáles son esos países específicamente donde están las pioneras? Sí, bueno, Palestina es uno, y aquí vuelvo a decir lo mismo. Terrorismo, el terrorismo engloba diversas cosas, y está el terrorismo yihadista. Y cuando digo terrorismo también mencionamos el narcoterrorismo, ¿no? Entonces, por eso tiene como que esa separación. Ahora, ¿por qué Palestina? ¿Por qué Palestina no es un terrorismo yihadista? Porque Palestina no está asociada a los grupos ISIS o Al-Qaeda, por ejemplo. ¿Sí? Palestina tiene un conflicto con Israel específicamente, no le interesa al resto del mundo, a ellos le interesa su lucha de su terreno y su pelea con Israel. Y todos los actos que ellos hacen, sean hombres o mujeres o jóvenes, los hacen hacia Israel. Entonces, Palestina tiene una historia que también hay que aclarar, siempre lo digo, es que nunca hable con un palestino y diga que, por ejemplo, Al-Aqsa o Hamas, que son grupos palestinos, son grupos terroristas. ¿Por qué no? Porque en estos países son grupos revolucionarios y están catalogados revolucionarios, porque ellos comenzaron como grupos revolucionarios. Luego fueron pasando la raya y Occidente los cataloga como grupos terroristas. Entonces, allá son grupos revolucionarios, aquí son grupos terroristas. Hay que mencionarlo de las dos maneras. Así se evita un problema. Lo mismo pasa con el Hezbollah, por ejemplo. Hezbollah es un grupo revolucionario en Líbano, en Irán. Para acá Latinoamérica es un grupo terrorista, por razones obvias para los occidentales. Entonces, pero hay que respetar
si usted está con una comunidad que es afín a estos grupos, bueno, hay que respetárselo, no va a entrar en conflicto por eso. Pero usted tiene su manera de pensar y se evita también algo mayor. Bueno, y el histórico lo tiene Palestina por eso, porque son ataques desde con arma blanca, desde con armas de fuego, explosivos, y pare de contar. Hace poco hubo, estoy hablando, hace 2 días me parece, hubo un ataque a un bus, y bueno, muchas personas heridas israelíes, lamentablemente, por un tema de elecciones, que suspendieron elecciones en Palestina. Bueno, ¿qué les puedo decir? Luego sigue Líbano, que tiene un historial en su época también, con un conflicto con Israel. Luego sigue, ahí vemos Túnez, Afganistán, Pakistán, son terribles. Libia, Egipto. Luego de esos, actualmente, bueno, no, cuando ISIS está Irak y Siria. Y ahí, bueno, hasta ahora se distribuyen los conflictos ellos. Bien, antes de proceder a un comentario de otro, ¿verdad? El compañero, el profesor, vamos a mejorar el comentario y luego vamos a ver otro video que me interesa mucho, donde el licenciado, ¿verdad? Profesor Rolando Rivera ha comentado sobre el reclutamiento de mujeres latinoamericanas. ¿Son voluntarias o secuestradas? Me llama ese punto la atención. Hay un registro de cantidad por cuántas latinoamericanas, perfil de ella, hay trato humana para reclutarla en nuestro hemisferio. Sí, por supuesto, las dos. Sí a tus dos preguntas, amigo. Te cuento, Latinoamérica, les digo, después de ISIS, han hecho un trabajo minucioso. Yo estuve varios años viviendo en México. Hicimos un trabajo por 3 años allí, investigación, donde sí se estaban llevando mujeres para trata, específicamente para lo que es el tema sexual, y se estaban canalizando mujeres de diferentes edades, sobre todo mexicanas, colombianas, cubanas, venezolanas, así, de determinada zona, donde lo que hacen es enamorarlas para pedir dinero, ¿sí? Constantemente, para ellos microfinanciarse, ¿ok? ¿Cómo se microfinancian ellos? Bueno, necesitan dinero para moverse, por ejemplo, en sus países. Y bueno, enamoran diferentes mujeres por internet y les van sacando dinero. Y hay algo muy interesante, que tratan de enamorar alguna, es decir, tienen 20 novias por internet, de esa una o dos va a querer casarse con ellos. ¿Cómo va a ser? Bueno, sí, va a querer acceder o a viajar o a darle visa o carta de invitación a estos tipos. Estos tipos van a querer entrar a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque de ahí pasan a México y de México pasan a Estados Unidos, o simplemente se van a Europa, para después de Europa ir a Estados Unidos. Entonces trabaja mucho en base a eso. No saben la cantidad de páginas que hay, y siguen saliendo páginas nuevas de amor de un musulmán con una latina, y este tipo de páginas es para eso. Yo vivo monitoreando eso porque, bueno, en el manual que les vamos a hacer llegar está muy bueno. Esa información al respecto y mucha más la va a tener detallada allí. Y también va a saber cómo prevenir todo este tipo de situaciones y cómo son los modus operandi, cómo hacen, qué dicen. Están en esos manuales que tienen más de 20 hojas y se los vamos a hacer llegar gratuito. Y espero que por favor lo compartan también. Claro. Entonces sí, fíjense que hubo un caso, lo pueden buscar en internet, creo que todavía está, de unas chicas cubanas que se llevaron, que este es otro modus operandi, a aprender árabe. Vamos para que aprendas árabe y te llevamos a no sé qué. Señores, o sea, no necesita aprender árabe saliendo del país, eso es mentira. Usted va a las escuelas de árabe, en todos estos países hay escuelas de árabe, y si quiere aprender islam, ahí vaya a la mezquita y ahí le enseñan. Entonces, claro, se las llevan con esas excusas. Se llevaron a 3 chicas cubanas, creo que fue a Egipto. Llegando le quitaron pasaporte, las encerraron. Las chicas lograron comunicarse y bueno, a ver qué lograba hacer las embajadas y demás. Hay una denuncia específica en Facebook que se llama, en la página de Musulmanas Cubanas, me parece. Allí fue que se dio a conocer. Muchas chicas están buscando ahora. Muchas personas de Bolivia, Centroamérica,
¿Por qué? Porque ya están sobre aviso las mujeres de Colombia, Venezuela, Brasil, México, Puerto Rico así es muy poco. Nosotros hemos hecho seguimiento, es muy poco, gracias a Dios. Pero ahora es estos tipos Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, están ahora atacando esa zona, con todo esto que le acabo de mencionar y muchas tácticas más. Bien, precisamente esa era una de mis preguntas que quería hacerle en términos de cuáles son algunas señales que se dan, ¿verdad?, para manipular por internet a estas mujeres. Sí, algo muy típico, que es lo primero que te van a querer vender, es el tema de la religión. Un musulmán, de verdad, no está en internet parloteando con mujeres. O sea, tiene su grupo de amigas, pero no tiene diferente. Usted revisa esos Facebook y va a ver infinidad de mujeres de todas partes. ¿Por qué? Porque a todas las está cortejando. Entonces, ¿cuáles son los filtros? Primero vas a revisar eso. Te va a dar mil excusas y eso es una señal de alerta. Segundo, te va a decir que elimines todos los hombres que no sean de tu familia, de tu Facebook, de tus redes sociales. Eso siempre lo piden, siempre. El que no te pide fotos, que tampoco debe pedir fotos, pero si te las pide, perdón, si no te pide las fotos o videos sexy y demás, haciéndose el buen musulmán, te va a pedir dinero, porque tarde o temprano tiene una tragedia. Tarde o temprano le sucede algo familiar, lo botaron de trabajo y tiene una crisis y te va a hacer pedir dinero. ¿Para qué? Para ver cuánto eres capaz de enviar la primera vez. Y si tú envías la primera vez, sabe que te puede seguir sacando dinero. Por ejemplo, te comienza a preguntar cómo es el sistema de visas de residencia en tu país para saber qué tan factible es casarse, por ejemplo, con tal persona, una persona de tal nacionalidad. Esas de manera inmediata son un llamado a atención. Son los principales focos que tienes que decir esto no está bien. Y por favor trata de conocer la religión, porque todos dicen que son musulmanes, muchos de estos tipos no son musulmanes. Pero como se ha creado una expectativa y una idealización occidental hacia la cultura árabe, hacia lo islámico, que los hombres, que todo, señores, o sea, mucha novela, de verdad se lo digo, mucha novela, y ha afectado muchísimo todo lo que es sobre todo este lado latino. Entonces estas mujeres, hay mujeres que entran a los grupos diciendo que quieren conocer hombres musulmanes. Entonces los hombres inventan cosas y dicen, yo soy musulmán, y se inventan sus propias reglas porque sabe que esta mujer no va a estudiar, no va a averiguar cuál es la cultura, si esto de verdad es del Islam o no, sino que se dejan llevar. Entonces, en ese dejarse llevar, lamentablemente, les pasa una cantidad de situaciones. Bien, vamos a ver ahora un video que habían mencionado, que Tamara, si nos puede presentar el otro video, que es de un ataque en solitario, que dice motivación política o religiosa. Sí, esto es un ejemplo claro de lo que les decía del orden político religioso, ¿no? Porque hay motivación religiosa, hay motivación solo política, hay motivación geopolítica, y esto es una motivación político-religiosa. Observen a la señora, no le quiten la mirada, mira como ella mira hacia los lados, trata como que con aquella cuidado, como indecisión a veces, ¿no? De abrir el bolso, está metiendo la mano. Ese es ahí está. Él lo ataca, si quieres lo repite, lo ataca con un cuchillo inmenso. Parece un machete, un cuchillo grandísimo. Ese funcionario es israelí. Ella se acerca a un puesto de control para hacer este acto. Entonces, miren lo particular, ¿no? Es un ataque en solitario ejecutado por mujer. No es nuevo, no es nuevo. Entonces, cuando en Europa se comenzaron a ver ataques en solitario por hombres que le decían lobo solitario, no, que es una nueva modalidad, digo, no, o sea, descubrieron el agua tibia, me disculpan. O sea, señores, si ustedes van a estudiar el fenómeno del terrorismo, estudien la cultura de esta gente, de todos estos países, la estructura del interno, de cómo entre ellos hacen los actos terroristas, porque ellos van a extrapolar exactamente lo mismo hacia estos países. Entonces, no es nuevo. Entonces se sorprendían porque un hombre iba en un autobús o en una parada con un cuchillo. Miren esto, eso pasa hace años, señores.
Eso es un histórico que pasa y sigue pasando, y eso es con arma blanca. Esa es una señora muy grande, eso no es una chica de 20 años, ni de 30, es una señora de 40 y pico, casi 50 años, que fue a hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene un asunto que va ligado con la política y la religión, que es una estructura social, eso de la política y la religión en Palestina, ¿no? Y así como ella, hay otras que van y se llevan explosivos. Entonces, no hay, ahorita señores, no hay nada inventado, no hay nada nuevo, nada. Solo hay que estudiar un poco más los antecedentes para, pues, traerlos, ¿no? Entonces está muy bueno ese video, está interesante. Bien, Sharif, y dentro de la experiencia que has tenido como perfiladora y dentro de la carrera, ¿verdad? Profesional, ¿cuál ha sido alguno de los, de esa, que más te ha impactado? Oh, bueno, les voy a contar un caso que a mí, hasta el sol de hoy, a veces me hago la pregunta qué será la vida de ella, si estará viva o no. Hay un caso que luchamos mucho, yo tengo una de mis primas, es especialista en victimología yihadista, trabajamos en conjunto, eso fue hace muchos años, hace, no sé, casi 10 años. Una chica venezolana se convierte al Islam, se casa con un pakistaní, y bueno, se casa, ella logra irse porque este hombre no podía ir por tema de visado y demás. Luego ella se devuelve a Venezuela, decidida, ay sí, qué lindo todo, maravilloso, se vuelve a ir con el hombre, pero ¿qué pasa? Sucede algo muy particular. Este hombre, cuando era más joven, había vivido en Europa varios años y tenía una mentalidad bastante neutra, pero cuando él decide irse a vivir a Pakistán, fíjense lo importante que es la sociedad y la presión social, la cultura. Él cambia, él se adapta y vuelve a sus raíces machistas, retrógradas, agresivas, violentas y demás. Y ella comienza a ser maltratada de todas las maneras habidas y por haber. Ella empieza a pedir ayuda, le recogimos dinero. Hay algo importante, en estos países no hay embajadas latinas, no hay embajada venezolana, colombiana. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse a Irán para poder ir a una oficina que haga de embajada y te pueda ayudar. De ahí entonces ya tenía que huir a Irán. Logramos hacer eso. No saben lo que tuvimos que gastar, pagar para sacar a la niña con ella, arriesgando la vida de los hombres que la estaban ayudando además. Tremendo, más algunos funcionarios de otras embajadas. La mujer logra salir y resulta que después que sale del país y que pasa un par de meses, el hombre la logra convencer, y claro, ahí también hay unos aspectos psicológicos importantes. Nosotros no estuvimos, nosotros fuimos, es decir, a veces ella llamaba y dejaba el teléfono abierto y escuchábamos las golpizas. Pero bueno, hay unos aspectos que si no se trata psiquiátricamente y no tiene ese apoyo, la víctima puede lamentablemente volver a caer. Y eso pasó, y la mujer se volvió a ir y volvió a quedar embarazada. Y luego no podía salir, no supimos más de ella, no hubo manera que la localicemos, no sabemos. Entonces a mí eso me marcó mucho. Pero bueno, se hizo lo que se pudo en el momento, ya no se puede hacer más. Y volviendo a ver, con esa experiencia de verdad que realmente impacta, y verdad, cuando uno tiene esa experiencia con esos países o con otras personas, pregunto, dentro de tu especialidad y de lo que te dedicas a detectar el posible reclutamiento de mujeres, ¿verdad? En eso, ¿qué elemento, característica tomas en cuenta? Hay varios factores porque va a depender de la personalidad de la mujer. Por ejemplo, una chica que es muy tranquila, que es una chica que no sale de fiesta, que no tiene vicios, pero que puede ser captada o que está siendo captada, independientemente de lo que sea, si es para terrorismo, si es para trata o para lo que sea, pero está siendo captada, sí va a modificar algunos patrones de su conducta. Puede ser que se abra un poquito más, puede ser que si no estudiaba, comience a estudiar. Sí va a notar que se va a interesar por idiomas específicos que
puede ser árabe, puede ser turco, puede ser algún dialecto de Urdu, si es de Pakistán, no sé. Em, va a empezar a ver cosas de ese tipo de cultura. Sí se nota, si estás pendiente se notan ciertos cambios. Si es una chica más extrovertida, de fiesta, que tenía amistades, eso comienza a reducirse. No, ya no es como antes que el cambio es radical. No, porque ya se sabe que si tú cambias radicalmente estás sobreavisando. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Decirle a estas personas, tu cambio tiene que ser paulatino y no puede ser cambio total. Tienes que mantener comunicación con tu familia, si tú tienes 10 amigos, bueno, mantén 5, así, imagínense, o sea, es habituarse a tratar de pasar desapercibido. Pero siempre hay patrones conductuales que la persona cambia o modifica. Y ahí es donde, bueno, leyendo el manual se van a dar cuenta de algunos datos que usted como familiar o como amigo puede notar en una persona. La persona cambia su Facebook, se abre uno nuevo, elimina amigos. Eso, el tema de las redes sí, sí varía bastante, cambia mucho. Esto, pero va a depender mucho de la personalidad de la mujer. Por eso es que no hay como una base fija, sino que Ajá. tenemos que manejar varios elementos. Bien, hay una pregunta del doctor Carlos Rivera, también compañero profesor de la universidad, donde dice, ¿cómo se ha estado implementando el uso de la nanotecnología en la perfilación criminal? Bueno, Carlos, ahí me la pusiste difícil porque yo estoy enterada y participo con lo que son el tema de los algoritmos de las huellas cinéticas, de algunos aspectos que usan en tema de crímenes, de ADN y nuevas tecnologías aplicadas a este tipo de situaciones. Esa pregunta yo me la voy a llevar y se la voy a hacer al doctor Velasco, que está muy bien preparado. Te la debo, pero se la voy a hacer. Oye, Y bueno, vamos a ver, así aprendo yo también. Si no, te claro, puedo responder. hay una pregunta también de Egna Siliceo. ¿Qué tiempo le llevó su aprendizaje del lenguaje no verbal? Bueno, toma mucho tiempo. A ver, lo que pasa es que les cuento, de un tema familiar, ¿no? Cuando tú te desenvuelves en una familia que son funcionarios, que son militares, ¿no? Que son funcionarios de este tipo, ya como que vas conociendo y vas aprendiendo, ¿no? Entre el juego y todo. Y yo desde muy adolescente siempre me llamó el tema de es el lenguaje no verbal. Y todo lo que veía de eso lo aprendía. Pero cuando entras a una carrera como esta, sí o sí, trabajas con inteligencia, contrainteligencia, y ahí tienes un entrenamiento más fuerte. Es un entrenamiento más militar, por decirlo así, muy fuerte, muy rudo, donde constantemente es a la práctica, no es tanto la teoría. Te dan la teoría, pero es la teoría y la práctica a la vez, y en diferentes ámbitos. Y esto es día a día. A ver, yo te pudiera decir que para yo decir que podía leer a una persona, esa persona no hablara, yo la puedo leer 3 o 4 años, o sea, sin temor a equivocarme, que yo analizara a una persona y no me equivocara, o que mi rango de equivocaciones fuese el menor posible, bastante. A mí me parece que es mucho, pero ahí. Y se sigue aprendiendo, están surgiendo cosas nuevas. El comportamiento depende no es lo mismo el comportamiento de un puertorriqueño el comportamiento de un mexicano, de un venezolano, entonces siempre estás en constante aprendizaje. Sí, precisamente ahora como menciona eso, que no es lo mismo el comportamiento de un puertorriqueño, un mexicano, un argentino, para poder uno detectar y evaluar esa comunicación no verbal hay que también conocer su cultura. Sí, Porque hay que conocer totalmente. a esa persona, porque saber, por ejemplo, nosotros los puertorriqueños somos muy expresivos y hablamos mucho Sí, con las manos y somos, sí, o sea, casi el 80% es el lenguaje no verbal, o sea, y sí, nos movemos mucho, que posiblemente una persona puede confundir, ¿verdad? El sí. lenguaje de nosotros corporal, porque así somos y somos bien expresivos en eso. ¿Y cómo puedes detectar una persona dentro, ¿verdad? Que esté mintiendo? ¿Alguna característica? Mira, por ahí se hablan de algunos rasgos específicos, ¿no? Rasgos, eh, códigos específicos.
Yo dejo eso muy personalizado. ¿Por qué? Porque sé que cada persona miente de determinada manera. Ahora, hay algo que se habla mucho que es un mito, de que si mira para la izquierda está mintiendo y si mira para la derecha está diciendo la verdad. No, no funciona así. No funciona así. Cada persona tiene, dependiendo de su hemisferio, una zona de recuerdo y una zona para crear, ¿no? Es donde se crea, donde invento la mentira, si voy a mentir. Mi patrón puede ser diferente al tuyo. Entonces, si tú cuando estás mintiendo miras hacia la izquierda, a lo mejor cuando yo estoy mintiendo miro hacia la derecha. Entonces, por eso hay que ver el patrón base. Yo no puedo tomar eso y generalizarlo, por eso. Y también pasa con diferentes, claro, lo que sí hay características importantes que, por ejemplo, una cara de tristeza es una cara de tristeza aquí en la China, una cara de angustia, una cara de alegría, de felicidad. La persona que está sonriendo, aunque tenga el tapabocas, se ve que está sonriendo. Lo ves acá, puedes notar una sonrisa real a una sonrisa falsa. Así, es falsa. Que yo me estoy riendo. Es muy distinto. Entonces, eso sí es general. Pero para determinar si alguien está mintiendo, mire, hay que ver varias cosas de esa persona. Bien, mira, hay otra pregunta y quisiera ver de esta pregunta para luego ir a otro video, porque ya casi el tiempo nos apremia. Dice, también Edna Liceo, ¿cuánto cambia los rasgos no verbales cuando una persona tiene tatuaje en boca y ojos? Los rasgos no verbales, rasgo quiere decir gestos, Sí, gesticulaciones, sí, exacto. ¿verdad? Sí. Es que el tatuaje no modifica si está en la piel o lo tienes pintado donde sea, no te va a modificar, porque nosotros lo que vamos a ver es la gesticulación, las microfracciones y el movimiento corporal, cómo te Correcto. sientas, cómo te desenvuelves. Bien, pues Chari, vamos a ver un video, ¿verdad? Antes que Sí, termine ya el próximo video, que es, dice, experta en explosión, motivación, extremismo religioso. sí, léanlo, porque tienen en español allí. Miren a estas mujeres de lo que son capaces. Cómo es el entrenamiento. Esto sí es extremismo, motivación, extremismo religioso, porque manipulan religiosamente a las mujeres para acceder a hacer esto, a atacar. Ahí están dentro de una casa y ellas van explicando, mire cómo arman los explosivos, cómo se enseñan unas a otras. Ahí lo pueden leer. ¿Ah? Esta chica habla del día de su boda, que ella se quiere inmolar el día de su boda. Estas son las que llamaban las novias del califato. Eran mujeres, chicas que eran captadas, que ni siquiera consumaban el matrimonio, sino que se casaban de manera religiosa solamente, se colocaban, se entrenaban para crear los explosivos y entonces iban y se inmolaban. Entonces a esa se le llamaba la novia del califato, que es distinta a madres del califato. A ver. Bueno, Charif, ya nos queda, ya el tiempo nos apremia. Quiero, antes de finalizar, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que podrías dar? Bueno, recomendaciones. Primero me leen el manual que les vamos a enviar porque hay Exacto, mucha aquí tengo información el manual. preventiva. El manual, sí. Hay mucha información preventiva desde diferentes flancos, por decirlo de alguna manera, les va a servir, por favor, compártalo. Estar atentos, no se confíen, y como decía el otro compañero, sin caer en prejuicios, ¿no? Y en juzgar y señalar, pero Estigmatizando. alerta y pendiente de ciertas modificaciones conductuales de la persona en su entorno. Y si no está seguro, comparta la experiencia con alguien que lo pueda ayudar y lo pueda orientar. Así que bueno, yo estoy a las órdenes. Cualquier pregunta después de esto, bueno, por ahí si me la pueden canalizar, con mucho gusto después se las puedo responder. Se les hace llegar entonces este manual y el material PDF de la presentación también para que lo puedan usar.
Se ¿Te fuiste? nos fue, sí, se nos fue el sistema de momento, no la, ya casi terminando. Bueno, de todos modos, Sharif, queremos darte la más expresiva gracias por este tiempo, porque este tema, ¿verdad? Es muy amplio y quisiéramos tocar, ¿verdad? Tantos temas a la vez, pero no, una hora no nos da tiempo. Pero estamos sumamente agradecidos. Como dice el compañero, mira, Ignacio Liceo, muchas gracias por su aportación. Hay otro comentario también de los compañeros, muchas gracias, muy corto el tiempo, lamentablemente así, porque Sí, uno quisiera hacer tantas preguntas, pero que no, ¿verdad? El tiempo no nos da, pero esperamos tener en otro momento, ¿verdad? Con por nosotros. favor. Y Sí. que queremos tener, Quiero más. ¿verdad? Y así, algún día a ver si puede venir a Puerto Rico también cuando Amén. esto se normalice, ¿verdad? Porque de verdad que esperemos que ya pronto, dentro de unos meses, se normalice y podamos regresar a la universidad, porque todos estamos a distancia. Pero queremos, a nombre de la Universidad de Puerto Rico, agradecerle, y ha sido un honor para nosotros tenerla con nosotros a esta hora. Y le leo aquí la constancia. Dice: Universidad de Puerto Rico en Carolina, Decanato de Asuntos Académicos, Departamento de Justicia Criminal, otorgado a la doctora Suenlik Sharif por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro, el rol de la mujer terrorista en el Medio Oriente, dado hoy 3 de mayo, ¿verdad? Firma el doctor José Mesas Pereira, rector de nuestra universidad, el doctor Rafael Méndez Tejeda, decano de Asuntos Académicos, y este servidor, director de Departamento de Justicia Criminal. Y le damos las gracias nuevamente. También queremos aquí, como hay otros comentarios, Rosita Méndez dice: como siempre, maestra, excelente, siempre un placer escucharla. Y tenemos también al doctor Carlos Rivera, agradecido por su participación. Y realmente también queremos agradecerle a Tamara y el equipo, ¿verdad?, de la universidad, que siempre son los que nos ayudan, a José Font, el director de CREP, y a Tamara, que es la líder en esto y la que nos maneja todo esto, ¿verdad? Todas estas redes sociales. Nuevamente, gracias a todos por su participación, y a los empleados de la universidad, compañeros, profesores, estudiantes. Ahí está la hoja de evaluación, al igual que los profesores y empleados que quieran que esta conferencia se le acredite como hora de contacto para el Contralor y para ética gubernamental. Favor de verdad de llenar la evaluación, y hacemos llegar también la certificación como que participaron del programa. Pues buenas noches a todos, buenas noches, doctora Sharif, y gracias por tu tiempo y por esta excelente orientación y presentación. Nos vemos Ahora pronto. vamos a escuchar, Gracias a vamos a ver ustedes. nuestro Saludos a video todos. de nuestra universidad. Gracias, gracias.